Qué bendición estar aquí a los pies de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Hermanos, el Señor sigue siendo pródigo y regalándonos y dándonos. Vamos a escuchar una plática nuevamente muy importante, como todas las que hemos escuchado. Vamos a dar un aplauso al Padre Wilman, que nos va a dar su segunda charla. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Padre. Me iban a ver y me iban a escuchar casi todo el día, por un lado, por el otro, los iba a aburrir. Bueno, la idea era que ya me vieran solo hoy, ¿no? Ya mañana descansan, entonces, sí, que la misa, que la prédica, y otra vez, pero ¿y qué hicieron los otros padres, no? Por ahí están, ya les tocará mañana. Vamos a hablar un poco de un tema, pues que no está tomado directamente del tratado, como hicimos esta mañana, un análisis un poco detallado de un aspecto del tratado, sino vamos a tomar un tema general, importante, y que fue pensado por una realidad que se vive al interior de los núcleos trinitarios de la consacración, pero también de todos los movimientos y de todos los grupos, y es la falta de perseverancia. Con cuánto ánimo, con cuánto entusiasmo se empieza, se inicia, hay fervor, a uno le proponen y uno va a un retiro, entonces uno sale encendido, decidido, conquistado, enamorado, pero ya al pasar de unos días, entonces pues eso como que se va extinguiendo, ¿no? Va desapareciendo ese vigor, ese enamoramiento. Entonces, bueno, me han sugerido que les aquí replique una de las primeras formaciones que tuvimos, y el tema de la perseverancia, que yo le daría un título más evangélico y más, diríamos, espiritual, y es la fidelidad. Entonces aquí indistintamente voy a hablar de perseverancia y fidelidad, refiriéndome siempre a lo mismo. Bien, lo primero que tenemos que decir es que la fidelidad es cuando yo cumplo exactamente lo prometido. Cuando yo puedo equiparar mis hechos con mis palabras. Eso lo decía claramente Santo Tomás. ¿Qué es ser fiel? ¿En qué consiste la fidelidad? En una profunda coherencia entre mis palabras, mis compromisos y mis hechos. Sobreponiéndome, anteponiéndome al cansancio, al desánimo. Y lo primero que tenemos que mirar y revisar en el tema de la perseverancia y de la fidelidad es ser fiel a uno mismo, al fin para el que Dios nos ha creado. Y Dios nos ha creado para el bien. Dios nos ha creado para el bien. Pues cuando salimos de sus santas y amorosas manos, Él lo dijo, ¿no? Y vio Dios. Y vio Dios que estaba bien. En el primer relato de la creación, ¿no? Allá en las primeras páginas, hay dos relatos de la creación. En el primer relato, Dios va añadiendo después de cada obra, en cada día, y vio Dios que estaba bien. Y lo mismo con el hombre, y vio Dios que estaba bien. Fuimos creados para el bien. Ese es el primer acto de fidelidad. No para decidir lo que es el bien, oído. Fuimos creados para el bien, pero no tenemos la capacidad de decir qué es el bien y qué es el mal. Y por eso Dios se lo reservó allá en el jardín del Edén. Póngale nombre a lo que quiera, menos a la mujer, le dijo al hombre, ¿no? Oído, ¿no? Adán nunca tuvo el encargo de ponerle nombre a la mujer. ¿Por qué? ¿Qué dije esta mañana? Cuando le pones nombre a algo, es tuyo. Declaras propiedad y dominio. Por eso no le puso nombre a la mujer, ¿ah? Póngale nombre a todo. De hecho no tenía nombre hasta el pecado. ¿Cómo se llamaba la mujer antes del pecado? Así, mujer. Solo mujer. Solo mujer. Después del pecado es que se empieza a llamar Eva. Por eso es que en la cruz no le dice mamita, mamacita, Marita. ¿Cómo le dijo? Mujer. Porque así
Era Eva antes del pecado. Nosotros no lo entendemos. Pero para un judío era claro que estaba evocando ¿a quién? A Eva antes del pecado. Bueno. Y Dios le dijo al hombre, pues póngale nombre a todo lo demás y administre y todo más. Pero a mí déjeme decidir lo que está bien y lo que está mal. Por eso había un árbol ahí que se llamaba, ¿no? El árbol del bien y del mal. A mí déjeme decidir lo que está bien y lo que está mal. El primer acto de fidelidad es sobre eso. Fuimos creados para el bien. No se puede ser, por tanto, perseverante y fiel en el mal. Usted no podría decirle a una persona, oiga, ¿usted cómo persevera en ese vicio? ¿Usted cómo persevera en la infidelidad? Oiga, ¿usted sí es perseverante en el chisme? No. Usted no le puede decir a una persona que es perseverante en el mal. La perseverancia, al igual con su sinónimo, la fidelidad, solo se aplica al bien. Nadie puede decirse que es perseverante en el mal. Será obstinado, será un necio, será un caprichoso. Pero la perseverancia es algo que solo se le aplica al bien. Y más cuando este bien viene propuesto por Dios. Si es fidelidad a los compromisos, cuánto más los compromisos que tienen a Dios como autor, y es Él mismo el que sugiere y el que da esa iniciativa, ¿no? Siendo fieles y perseverantes, nos asemejamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Porque Él es totalmente fiel, rico en amor y fidelidad. Fiel en todas sus palabras, y su fidelidad permanece para siempre. Para siempre. Allá cuando el Señor dice, sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. La fidelidad. Cuando nos parecemos también a Dios, cuando perdonamos. Cuando nos parecemos a Dios también, cuando obedecemos. Cuando obedecemos. Por eso es que el demonio siempre va a atacar esas tres cosas, ¿no? El demonio te puede pedir que ores, es verdad, pero nunca te va a pedir que seas obediente, ni que perdones. Eso es algo que él nunca te va a decir. Nunca. El demonio podría decirte que hagas un Ave María, sí, ha sucedido, para después perturbar, confundir y llevar a una falsa devoción. Pero nunca te va a decir que obedezcas. Es que Él fue el primer desobediente de la historia. Él fue el primero. Bien, ¿queremos asemejarnos a Dios? Pidamos esa gracia. La gracia de la fidelidad. La gracia de ser perseverantes, ¿no? Aquí las estamos utilizando bien. ¿Por qué? Porque el Señor mismo en el Evangelio nos lo propuso, y nos lo propuso a través de varias parábolas, ¿no? Este es el siervo fiel y prudente. El siervo fiel y prudente, ¿cuál? Pues el que perseveró. ¿Perseverando en qué? En cumplir la voluntad de su amo. El Señor mismo en el Evangelio no lo dijo, ¿no? Fieles. Esa misma palabra la ha utilizado siempre el cristianismo para referirse a los que son de Cristo y a los que permanecen en Cristo. Por eso la iglesia dice los fieles. Los fieles, los perseverantes, los que se mantienen en fidelidad. Título que desde luego pues siempre nos quedará grande. Bien, vamos a mirar unos inconvenientes, unas trabas que hay para la fidelidad. Y lo primero que tenemos que decir es que es la inconstancia, producto de la impaciencia. La inconstancia, producto de la impaciencia, del inmediatismo en el que nosotros vivimos. El mundo en el que nosotros vivimos nos ha acostumbrado a que todo tiene que ser ya, pronto. Nos desespera que se demore el ascensor, nos desespera que no cambie el semáforo, nos desespera que la conexión esté lenta, nos desespera que no entre Todo tiene que ser ya, aquí y ahora. Que son en última las tres propuestas del demonio, ¿no? El demonio siempre te dice, ya, aquí y ahora. ¿Cuánto? Mucho y fácil. El mal es así, ya, mucho y en cambio el bien es poquito, demorado, luchado y sufrido
Y, bueno, ¿cuáles son las tres, no? El demonio te dice, ya, mucho y difícil. Y el bien sería demorado, difícil y poquito. Entonces, primer problema para la perseverancia y la fidelidad, el inmediatismo. Creer que esto es ya aquí, ¿no? Como introducir una tarjeta, como introducir una moneda en un dispensador y ya, ¿no? Es un efecto inmediato. También se opone a la perseverancia la terquedad. La terquedad. El terco es aquella persona que se obstina. ¿Se obstina en qué? En tener un prejuicio para mantenerlo y no aceptar lo que debe ser más conveniente para su vida. El terco se obstina. Hay un chiste, por ahí le aprendí un chiste a un mexicano. ¿Dónde está el padre Peteira? Padre Peteira, voy a echar un chiste sobre los argentinos. ¿Aquí de qué país no hay? ¿Chilenos? Aquí no hay chilenos. No, chileno no hay, ¿no? Bueno, un sacerdote chileno, detestaba a los argentinos, no sé por qué. Yo no sé, no le caían bien los argentinos. Bueno, tenía sus razones, su motivo, no sé. Pero a ese sacerdote no le caían bien los argentinos. Entonces su superior, le dijo, bueno, entonces yo te voy a mandar a Argentina para que ya purifiques, o para que repares, para que te hagas fuerte en tu voluntad. Y lo mandó a Argentina. Entonces el padre pues llegó molesto, el padre chileno llegó molesto allá a Argentina. Y bueno, pues empezó a celebrar las Eucaristías dominicales. Obviamente, ¿a quién le celebraba? Pues los argentinos, ¿no? Entonces, primer evangelio de ese domingo, ¿no? Primer domingo del evangelio, la samaritana. Y entonces Jesús estaba ya a mediodía en el pozo de Jacob y llegó una mujer y Jesús le dijo, tú no tienes marido, tienes 5 y el que tienes ahora no es el tuyo. Esa debía ser una argentina, dijo el padre. Siguiente domingo, siguiente evangelio, Zaqueo. Y ese Zaqueo era un usurero, era un jefe de publicanos, un ladrón, una rata, un estafador. Pudo haber sido argentino. Entonces los argentinos se molestaron y fueron a ponerle la queja al superior y a decirle, mire, ese padrecito que usted puso ahí no se la pasa sino todos los domingos ofendiéndonos y diciendo cosas hirientes en la homilía. Entonces el superior llamó al padre y le dijo, mire padre, eso está muy mal hecho, por favor que eso no vuelva a suceder o lo suspendo. Domingo siguiente, la última cena. Uno de ustedes me va a entregar. Y entonces Pedro dijo, ¿seré yo, maestro? No. Juan, que estaba ahí recostado místicamente junto a su corazón, ¿seré yo, maestro? No. Y se para Judas y dice, che, boludo, ¿seré yo? ¿Ah? El que está... El terco, el que se obstina, el que no quiere dar un paso, el que no quiere ceder. Por eso no podemos hablar que esa persona que se obstina en permanecer en un error, en una mentira. Y nosotros tenemos nuestros brotes de terquedad. Nos aferramos a unas verdades que nosotros mismos hemos construido, a unos imaginarios, a unas imágenes. Y no queremos mover y no queremos darle la razón a nadie. ¿Por qué tengo que darle la razón? ¿Y por qué tengo que ceder? ¿Y por qué no lo hace esa persona? ¿Y por qué siempre tengo que ser yo? ¿Y por qué tengo que yo dar el brazo a torcer? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Ese es un obstáculo para perseverar y para crecer en fidelidad. La terquedad, ¿no? Entonces ya va uno, la inconstancia, producto de la inmediatez, y la terquedad. Terquedad, somos tercos. Y se me mete en la cabeza que así tiene que ser, y así tiene que ser, y no
no salgo de ahí. Bien, también se opone al crecimiento y al desarrollo de la perseverancia en la vida espiritual, la soberbia. La soberbia. El pecado de Adán y Eva no fue la desobediencia, fue la soberbia, querer ser Dios. Claro, obviamente para alcanzar eso, pues desobedecieron, pero el pecado como tal de Adán y Eva no fue la desobediencia, fue la soberbia. Fue la soberbia, querer ser Dios. Otro obstáculo, de ahorita de la soberbia vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Otro obstáculo para la perseverancia y para la fidelidad es el mal testimonio. Puede ser el ambiente que lo dificulte, puede ser la conducta de personas que deberían ser ejemplares y no lo son, y por eso mismo parecen querer dar a entender que ser fiel o no es un valor fundamental de la persona, pero no lo es. Mire, ¿cuántas personas no excusan su negligencia y su mediocridad por el mal testimonio que ven en las otras personas, especialmente en los directores, en las cabezas, en los líderes? Ah, como lo está haciendo. ¿Cuántas personas encuentran la excusa perfecta? O perfecta no, lo que más se les acomoda. Yo veo que esta persona que debería estar haciendo esto no lo hace. Nos pide esto y no lo hace. Entonces a veces no perseveramos y no somos fieles por el mal testimonio que vemos de algunas personas. Así como ahorita el padre nos decía que el indígena, ¿no?, deslegitimaba la religión por el hecho de ver cómo era falso. ¿Por qué? Porque predicaban una cosa y ellos hacían otra totalmente distinta. El que no quiera obedecer siempre encontrará una disculpa, siempre encontrará un pretexto y se acomoda perfectamente, ¿no? Pues mira que en el cielo no te van a admitir eso. En el cielo no te lo van a admitir. Y tú no vas a llegar diciendo, es que como yo vi que esta personita, yo vi. No, allá el Señor no te va a admitir eso. ¿Cuántos malos ejemplos nosotros no? Mire, yo le voy a decir una cosa mía, aquí personal. De tantos malos ejemplos que yo he visto en mis hermanos sacerdotes, desde que entré al seminario, yo no debería ser ni cura, hasta más, podría ser hasta evangélico o ateo, perfectamente. De todas las cosas que yo he visto en mis hermanos sacerdotes mayores, y perfectamente, daría y tendría yo argumentos supuestamente válidos para decir, no, pues que me voy a quedar aquí. ¿Qué me voy a quedar? Entonces, a veces no perseveramos, a veces no seguimos, es porque nos ponemos mucho a ver a los demás, ¿no? Reparamos mucho lo que los demás están haciendo, ¿no? Estamos muy concentraditos un poco en lo que el otro hace, ¿no? Pues así el otro de testimonio, tu compromiso no es con un líder, con una cabeza, con un director, o con un presidente o una presidenta, sino con Jesús, con María. Es con ellos. Míralos a ellos. Pues no pongas confianza en el hombre, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Tómate esa palabra. Y aprende a quedarte con lo bueno que te puedan transmitir lo demás. El resto ponlo en oración. Y si tienes la oportunidad, corrige como nos pide el Evangelio. Pero que no se te vuelva una excusa la mediocridad o el antitestimonio de los demás. Bueno, bien, sigamos. En otras ocasiones es un obstáculo para la perseverancia el descuido en los pequeños detalles. El mismo Señor Jesús nos ha dicho, quien es fiel en lo pequeño, en lo poco, también lo será en lo grande. Hoy tenemos unas visiones y tenemos unas aspiraciones grandísimas, como le pasaba al pueblo de Israel en el desierto. ¿Ustedes quieren tierra prometida? Claro que la queremos, claro, pero hay que caminar. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Uy, mucho tiempo.
Quieren tierra prometida, pero por supuesto que la queremos. ¿Qué vamos a comer? Maná. ¿Qué es eso? Un pan que cae del cielo. ¿Cuántos días? Todos los días. ¿A qué hora? A las 3 comidas. ¿En serio? Sí, claro. Y no hay otra cosita por ahí, una que otra codorniz. Queremos tierra prometida, pero no queremos el trayecto, ni el camino, ni la purificación. Yo quisiera ser una persona adoradora, un adorador. Yo quiero ser, lo mío es la adoración. ¿Cuántas horas pasa ante el Santísimo? ¿Horas? No, por ahí 15 minutos, 20 minutos diarios. 5. ¿Hace cuánto no vas a una vigilia? Es que eso de trasnochar no es para mí. Entonces, ¿cómo te vas a volver un adorador? ¿Cómo te vas a volver un adorador si no empiezas por esas cosas? Yo quisiera conocer la palabra, yo quisiera sumergirme en la palabra de Dios y hacer la vida. ¿Cuánto tiempo le dedicas a leerla? Pues no me queda mucho tiempo, sácale. En la mente y en el corazón tenemos un gran horizonte y queremos llegar lejos. Y los detalles que nos permiten llegar allá. A veces quisiéramos dar el salto y encontrarnos ya allá en la santidad, consumiéndonos delante de la Eucaristía, abrigados bajo el manto de María, sin hacer un camino y sin cuidar los pequeños detalles por los cuales se va construyendo. Pues a veces tenemos los ojos puestos en lo grande, ¿no? En lo grande. Y el diario a diario, tu día a día, tu hora a hora, eso pequeño, yo creo que el Señor así nos mira, ¿no? Y dirá, ay, tan ilusos, ¿no? Mira cómo vas de enredado con una coronilla, ¿no? Mira cómo te enredas con este rosario y mira, y quisieras llegar a ser, ¿no? Un gran místico. Yo quisiera oír a la Virgen, yo quisiera verla. ¿Por qué no tengo alocuciones? El Señor te mirará y dirá, si no has podido con esta oracioncita, ¿por qué no perseveramos? Pues obviamente porque empezamos a descuidar los pequeños detalles, como puede pasar en la vida normal, en la vida de matrimonio. Queremos tener matrimonios maravillosos, sanos, bendecidos, fortalecidos. Y los detalles, las cosas pequeñas que se tienen que ir cuidando todo el tiempo, que se tienen que ir alimentando, que se tienen que ir fortaleciendo todos los días, en la convivencia, en el diálogo. ¿Eso dónde está? Yo quisiera tener un matrimonio bellísimo, donde yo fuera un San José y mi esposa una María. Y el día a día, sí, tenemos una gran aspiración, grandes aspiraciones. Los detalles, si no somos fieles en lo poco, no vamos a ser fieles en lo mucho, ¿no? Eso hay que cuidarlo. Hay que pedirle mucho a Dios que nos dé una sensibilidad especial para no dejar pasar, no, es que la vida está construida así. Es más, usted se pone a mirar muy bien la misma Biblia, la misma Escritura, es tan detallada. Cuando Dios estaba dando las órdenes para construir el tabernáculo, qué exactitud, qué precisión, qué detalles, cada cosa. Dios es un Dios de detalles. Es un Dios de detalles. Siempre se nos ha presentado a un hombre como modelo de fe y de fiel y de perseverante. Y me refiero a Abraham. Es un caso interesante. Es un caso interesante. Dios no se eligió un pueblo, Dios se hizo un pueblo. No fue que Dios empezó a mirar todos los pueblos y dijo a ver cuál, no, se hizo un pueblo. Y tomó una semilla, un vástago. Y un día llegó hasta un hombre. Y le dijo, ven conmigo. Ven a caminar, ven a hacer un camino conmigo. Y yo te voy a llevar a una tierra. Y te voy a dar una descendencia.
Tenía más razones y motivos este hombre para no salir. Empezando porque no sabía ni para dónde iba. ¿Qué tal usted a mí me encuentre en un aeropuerto con una maleta y me diga usted, padre, ¿para dónde va? Yo le diga, no sé. ¿Cómo que no sabe? No sé. Pues así era Abraham. Con su viejita, con todos sus ganados, con su sobrino Lot y con todo empacado. ¿Y para dónde van? ¿Usted qué diría a una propuesta como esa? Primero, dígame cuánto me voy a demorar. Sáqueme el GPS, muéstreme muy bien las rutas y rutas alternativas. ¿Ya tenemos reservaciones? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas hectáreas? ¿Dónde está ubicado? ¿Quiénes son los vecinos? ¿Tiene servicios? ¿No tiene servicios? ¿Cuántos reparos? ¿Cuántos reparos? ¿Cuántas exigencias? Es que uno no va a ser perseverante mientras uno no deje de ponerle todas las exigencias y todos los reparos a Dios. Y todo tiene que estar definido, claro. Y entonces, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? Si a usted todo tiene que ser claro, definido, con rúbricas, con contratos, con letra menuda, todo esclarecidísimo, con tiempos, con logros, con cuadros, estadísticas. Yo pienso que en la vida se han perdido tantas vocaciones por eso. Muchas vocaciones se han perdido. Gente que pueda tener el llamado en su corazón, pero están esperando la confirmación de la recontraconfirmación. Muchas vocaciones, no solamente la vida religiosa, a la vida de matrimonio, se han perdido muchas vocaciones. Porque es que tiene que quedar claro, porque es que a mí me tiene es que esto no puede fallar. Es que esto a mí no me puede fallar, esto me tiene que salir bien, esto tiene que estar un proyecto serio. A mí me presentan un proyecto, si yo veo que la cosa va bien, empiezo. Y si no, no. Si veo que esto tiene fundamentos, si yo veo que esto, si no, no. Pues así como va uno a perseverar, ¿no? ¿Cómo va uno a mantenerse en fidelidad si siempre todo tiene que ser bajo las categorías que yo quiero y que yo pienso? Otro obstáculo para la perseverancia es el miedo. El miedo. Estos días leíamos en el domingo, en unos domingos pasados, el pasaje de Jesús caminando sobre el agua, ¿no? Jesús caminando sobre el agua. En ese evangelio hubo dos gritos. El primer grito fue cuando creían que era un fantasma, ¿no? El primer grito, ¿no? A ver, griten las mujeres, como si vieran un fantasma. Así gritaban los apóstoles. Así gritaban los apóstoles cuando pensaron que Jesús era un fantasma. Así. Y ese grito, Jesús hasta cierto punto lo permitió. Porque es el grito natural del miedo. La vida está amenazada, hay tormenta, hay olas, hay rayos, esto se está moviendo. Y encima de todo, un fantasma. Con tanta barca que había por ahí, preciso a nosotros, un fantasma. Y gritaron de miedo. Después dice el Señor, no griten, no mentira, él dijo, no tengan miedo. Yo soy. Hay dos cosas ahí importantes. Dios es el único que somete el agua. Dios es el único que tiene el poder para someter el agua, porque es una criatura indómita y porque desde el primer momento en el Génesis, el primer acto creador de Dios, ¿qué fue? Para romper el caos. Dos bóvedas. Agua arriba y agua abajo, por eso es que en el diluvio dice, y el agua caía y el agua brotaba. Dios es el único que somete el agua, porque es una criatura que da vida, pero también da muerte. Y es indómita, o por exceso, o por falta. Por eso es que ellos nunca navegaban. Los israelitas nunca fueron navegantes,
porque allá en el fondo del mar estaba el coco, los monstruos, Drácula, Morticia, todos esos estaban allá y ellos le tenían. Ellos no fueron navegantes, siempre sus navegaciones eran por ahí bordeando. No fueron como los fenicios o estos pueblos. Pero ven a Jesús caminando sobre el agua. Tiene poder para someter esa sustancia. Y lo más importante es que dice, yo soy. Ese yo soy, que uno lo pasa siempre por encima. No era Jesús diciendo, sí, yo soy Jesús. No, el yo soy que da es el mismo yo soy que salió ¿de dónde? De la zarza. De la zarza. Allá cuando Moisés ¿no? en el encuentro, en la teofanía, allá en el Sinaí, si me preguntan quién me envía, yo soy Yahweh. Eso mismo dice Jesús ahí, yo soy. O sea, lo ven caminar sobre el agua y está diciendo, yo soy el de la zarza. O sea, yo soy Dios, yo soy Dios. Después Pedro entonces dice, bueno, si es usted, mándeme caminar. Entonces empieza a caminar. Pero dice que dejó de mirar a Jesús, se distrajo, sintió la fuerza del viento, se empezó a hundir y entonces otro grito, ¿no? Ahora griten los hombres esta vez. ¡Qué bostezo! Ese segundo grito no lo admite el Señor. El primero es ese miedo natural que como un instinto que podemos tener ante nuestra vida amenazada. Así como si pasara por aquí una rata, una serpiente, la gente le tiene miedo a las alturas, etcétera, es un instinto. Pero ya el segundo no. Y por eso decir, qué falta de fe, qué falta de fe. Sientes miedo después de que yo te he confirmado y has visto quién soy yo. Y entonces, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Qué falta de fe. Qué falta, tuviste miedo. Ese segundo miedo no lo admite el Señor. Cuando el Señor te ha mostrado su amor, cuando el Señor te ha revelado su amor, cuando Él se ha manifestado en su vida y cuando tú tienes por allá un poco en tu interior de conciencia de quién es el Señor y lo que es capaz de hacer en tu vida y lo que ha hecho en tu vida, Él no te va a admitir ese grito de desesperación, porque es contrario a la fe. Qué falta de fe. El miedo. A veces no seguimos adelante por miedo. No seguimos adelante por miedo. Mire, hermano, es que hay una cosa muy triste. ¿Es triste caerse? Sí. Es triste caerse. Pero es más triste no haber intentado seguir adelante. Usted tiene permiso de caerse, pero tiene la obligación de levantarse. Y es que el que se lo está prometiendo es Dios. Estos días en la liturgia apareció también un pasaje maravilloso. Creo que fue del libro de los Números. No recuerdo bien. Sí, creo que fue Números. Está el pueblo de Israel ahí acampando antes de entrar a la tierra prometida, pero antes mandan exploradores para que miren cómo está la situación. Entonces llegan los exploradores, empiezan a mirar y se encuentran con unos gigantes y se encuentran con una tierra hostil y llegan muertos de miedo y el parte que dan pues es bastante preocupante. Es una tierra que se devora a los hombres, nos veíamos como saltamontes, no vayamos. Y es la tierra prometida. Y entonces un hombre que se llamaba Caleb, dice, ¿cómo que no vamos a subir? ¿Cómo que no vamos a subir? Si esa tierra nos la prometió Dios, Él nos la va a dar. Subamos, váyanos como nos vaya, subamos. ¡Qué determinación! Váyanos como nos vaya. Si Dios nos la prometió, Dios nos la va a dar. No nos vamos a echar para atrás. No llegamos hasta aquí. No hemos pasado 40 años en este desierto para llegar aquí y devolvernos. Y mire, ¿cuántas veces no ha sido así? En nuestra vida espiritual y en nuestro camino. Hemos avanzado, hemos hecho un trayecto y llega una dificultad grande, qué sé yo, un obstáculo de la vida eclesial. Cambiaron el párroco y entonces ahora que
nos vemos como saltamontes al pie de este párroco y es un hombre serio. Y entonces como que no se va a poder. Dios te ha hecho una promesa. ¿Lo ves difícil? ¿Lo ves imposible? Pues si Dios te lo prometió, Dios te lo va a alcanzar y Dios te lo va a dar. Si Él es el primero Él es el primero que quiere que tú tengas eso. Es que esa tierra era para ellos, pero se querían devolver. Estaban ahí y se querían devolver. Entonces, el miedo. Es grande a veces el enemigo, sí, se muestra grande. Se muestra grande como se veía Goliat junto a David, o como se veía el ejército de los egipcios al pie de Israel. Sí es grande. Sí es grande, muy grande, sí. Pero es que nosotros tenemos, mira, ahí está María y está Jesús. No hay por qué gritar, no hay por qué tener miedo. Bueno, bien, sigamos. Entonces, estamos aquí hablando un poco de los obstáculos que puede haber para la perseverancia. Dios mismo es quien sostiene nuestra vida. Dios mismo es quien sostiene nuestra fidelidad y nuestra constancia. Y Él siempre cuenta con nuestra flaqueza, los defectos y las equivocaciones. Dios siempre ha contado con eso. Mire, ¿sería que cuando Dios eligió al primer papa, ¿quién fue el primer papa? Ahí se fundó el papado. ¿Sería que Dios sabía que ese trono lo iban a ocupar papas tan un poco de conducta reprobable como un Alejandro VI? Claro que lo sabía. Claro que lo sabía. Claro que sabía que ahí de ese papado iban a salir grandes santos, grandes defensores de la fe, pero también sabía todas las flaquezas, los pecados, los males, los antitestimonios, lo sabía. Y entonces, ¿por qué no escogió otro camino? ¿Por qué no escogió otra cosa? No, escogió ese camino, aún sabiendo que en ese camino se iban a presentar esos males. ¿Dios nos ha escogido para este camino sabiendo que vamos a pecar y a caer? Sí. Él cuenta también con esas flaquezas. Doy un paso más en ese sentido. Está dispuesto a darnos las gracias necesarias para salir adelante, siempre. Si hay sinceridad de vida y deseo de lucha, y ante el aparente fracaso de muchas tentativas, debemos recordar que Dios no pide siempre el éxito, sino el esfuerzo continuado en la lucha, sin dejarse vencer por el desaliento y el pesimismo. A Dios no le importa tanto el éxito, le importa más la perseverancia y la permanencia. Mire, ¿de dónde saco esto? Del Evangelio, parábola de la vid, ¿no? Parábola de la vid, del Evangelio de Juan, allá en el discurso en la última cena. Todos han escuchado la parábola de la vid, ¿no? Yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí, el sarmiento que permanece, el que no permanece, porque el que permanece, todo el mundo piensa que el énfasis está en frutos. El énfasis no está en frutos. El verbo que se repite 7, 8 veces es permanecer. O sea, lo que le interesa a Dios no es tanto el fruto, porque dice, unos van a dar 30, 60, 70 o 100. Si de verdad lo que importara fuera el fruto, me hace el favor y a mí todos me dan mínimo el 90. Pero esa parábola tiene el acento y el énfasis en permanecer. ¿A Dios le importa su éxito? No tanto. ¿Qué le importa? Que usted permanezca. ¿Usted no se da cuenta que después de cada pecado que cometemos, lo primero que se nos ocurre es apartarnos de Dios? ¿Usted no ha pensado eso? Uno peca y ¿qué es lo primero que se le ocurre? Uy, ¿cómo voy a dar la cara? ¿Cómo llego a misa? ¿Cómo comulgo? Y esa victoria para el demonio es mucho más grande que haberle hecho pecar. En un matrimonio sucede una infidelidad, ¿es un pecado? Por supuesto que sí. ¿Es una victoria para el demonio? Sí. Pero si se llegan a separar,
el diablo la saca al estadio y cobra una victoria sobre sus huesos. Sí, una persona puede caer en un pecado, una impureza, sí. Pero el demonio lo que quiere es que no llegues ante Dios para reconciliarte con Dios. Quieres apartarte, quieres sacarte. Por eso esa palabra en griego diaboló, que significa el que separa, el que divide, el que pone lejos. Separarte. O sea, sacarte de la vid. Eso es lo que él quiere, que no estés ahí, que no estés como el sarmiento unido, que no permanezcas. Quiere desmembrarte, quiere arrancarte. Sí, pecaste, se te cayeron las hojas, te despeinaste, quedaste pálido, sucio, pero quédate ahí pegado. Que el Padre Eterno, que es el viñador, sabrá qué cortar. Pero si estás ahí, la savia del Espíritu va a llegar a ti. No vas a morir. Ahí te vas a quedar. Dios sabe que vamos a pecar, sí. Nos mantiene su promesa, sí. Usted no se desanime cuando se caiga. Levántese. En el nombre del Señor, levántese. Piense en esos pasajes del Evangelio de cómo Jesús con tanta ternura trataba a los pecadores, a nosotros, aún casos tan terribles como de aquella mujer de la que sacó 7 demonios, o un Zaqueo. Si eso hizo con ellos, ¿qué no hará con nosotros? Yo no creo que aquí haya alguna que tenga 7 demonios, que esté totalmente cogida, totalmente cogida, absolutamente. El de Jesús se la arrebató, se la arrancó, la que él creía que ya era suya. Dios sabe que vamos a pecar, sí. Ahora, esto tampoco es para relajarnos y, bueno, pues entonces, él ya sabe cómo soy yo. Desde el comienzo, él sabía cómo era yo, él sabía que se iba a tener. No, tampoco. Obviamente hay que hacer un camino, hay que hacer una lucha. El Señor sabrá cómo ir perfeccionando nuestra vida con su amor. Duro es caer, peor es no levantarse y quedarse ahí, viéndote cada vez más lejos y más lejos y más lejos. Yo estoy, ¿qué? ¿Ya? ¿Faltan 5? ¿O me detengo? Ok, listo, bien. Sigamos. Quiero retomar aquí un punto, porque es que sí. Bueno, dos puntos rápidamente. Primero, la fidelidad, la perseverancia no depende de nuestros estados de ánimo. No depende. Sí, porque es que a veces nos dejamos afectar mucho por eso. Muchísimo. Somos tan inconstantes en nuestros gustos, en nuestras emociones, en nuestras sensaciones, en nuestras percepciones. Somos tan inconstantes. Problemas hormonales, problemas de sueño, estrés. Todas las variantes. Y entonces nuestra relación con Dios no puede depender de eso. Porque es que la relación con una persona no puede depender de esas variantes. Usted imagínese, usted casado o casada, que un día se despierte y diga, la verdad es que yo hoy siento que no quiero estar casado. O sea, déjame decírtelo con toda honestidad, yo siento, de verdad que siento algo que, mira, por hoy dejemos así. O usted que un día diga, oiga, qué pereza llegar a la casa, de verdad que no quiero llegar, siento que no quiero llegar, hay algo que me dice que no llegue. Yo no llego, no llegue, a ver qué le pasa. Y es que entre nosotros es así. Cuando uno está de ánimo, saluda y es amable y abraza. Pero hay días en que uno
no se aguanta ni uno mismo, y cuidado. En la relación con Dios no se puede perseverar si a Él lo tratamos así, de esa manera. Mire que hay mucha gente que de verdad dice, cuando se confiesa de no haber ido a misa un domingo, ¿y por qué no fuiste a misa? Mire, padre, la verdad es que no tenía ganas, no tenía ánimo. Y así lo dicen, no tenía ganas, no tenía ánimo. Yo, bueno, pero ¿tenías alguna enfermedad? ¿Tienes alguna depresión ya diagnosticada, aguda, grave? ¿Estás medicado? No, sencillamente no tenía ganas. Mire, ¿qué sentiría usted, suponiendo que usted y yo seamos grandes amigos, nos criamos juntos, somos como hermanos, mi carne, mi sangre? Un día usted me encuentra, me saluda y yo le digo, le quito la cara. ¿Usted qué siente? Y usted me pregunta, ¿y por qué lo hace? Porque no lo quise saludar. ¿Cuál es el problema? ¿Tú admites esa disculpa? ¿Tú admites que alguien que tú amas y aprecias tiene como disculpa simplemente no me dio la gana saludarte? Pero a veces nuestra relación con Dios es así. Y nuestra perseverancia es dependiendo de nuestros estados de ánimo. Somos muy emocionales. No vamos a saber y no vamos a crecer en esta virtud de la perseverancia, que es la que ayuda a crecer todas las demás virtudes, mientras no llegue la prueba. Mientras no. Es que a veces pensamos que somos muy perseverantes hasta que nos pasan por el rasero y el termómetro de las pruebas y uno puede pensar, ¿no? Uno puede pensar que tiene mucha fe, que es muy perseverante, hasta que llega el momento de demostrarlo. No se trata tampoco de pedirlo o de buscarlo. Estos días que estábamos por ahí en el turibús, ¿no? Pasamos por ahí al pie de la estatua de Gandhi. Creo que por ahí ese sector se llama Mahatma Gandhi, ¿no? ¿Sabe qué hacía Gandhi para demostrar y demostrarse que él era un hombre puro? Se iba a dormir desnudo y ponía dos jovencitas desnudas, una a cada lado, y él en la mitad. Soy muy puro, soy muy puro. Esto no me afecta. Uno tampoco puede andar buscando, ¿no?, como la oportunidad, ¿no? Dios se la va a poner, tranquilo. Sí. Dios le va a poner, usted no se ponga a pedir tanto que mándame pruebas. No, deje que ya. Está cerquita. No, el Señor ya le escogió. Lo bueno es que a veces pide pruebas, ¿no?, pues dependiendo de sus capacidades, ¿no? Uno siempre pide como las pruebas que uno cree que puede soportar. Uno cree que le van a mandar las pruebas con las que uno puede, pero el Señor ya está escogiendo. El Papa Juan Pablo II tiene una frase maravillosa. ¿Cuál es la prueba que más dura? No, perdón, ya dañé el chiste. ¿Cuál es la prueba más dura? La que dura. ¿Cuál es la prueba más dura? La que dura. Esa es la más dura. ¿Cuál es la prueba más dura? La que dura. La que usted no va a arreglar ni hoy, ni mañana, ni en un año, ni en 10 años. Por eso es que el Señor las escoge también. ¿Sí es verdad? Porque uno en la vida puede ir creyendo que, bueno, prueba superada, tengo este problema, tengo esta dificultad, lo arreglo, me lo arreglan, sé a quién buscar, sé a quién llamar, lo arreglé y sigo, y otra, y qué más viene, y otra. Pero llega un día, la prueba más dura es la que dura. Ahí en la semana, hace un mes, una pareja que yo les presencié el matrimonio, acaban de tener su primer hijo, hace un mes nació, con síndrome de Down. Eso no es una prueba para una semana, ni para un mes, ni para un año. El Señor sabe a quién ponérselas. La prueba más dura es la que dura. Yo los invito a que nos pongamos la mano en el corazón y delante de Él, delante de María, reconozcamos que nos hemos dejado vencer muchas veces por el miedo, por el desánimo. No hemos creído y confiado en esa palabra y en esa promesa de que el Señor está siempre con nosotros y que nos ha entregado como hijos a María junto a la cruz, y a ella nos la entregó como madre.
que el Señor ha elegido para nosotros este camino. Él es el que nos dirige y nos guía con su amor. No se desanimen, hermanos, en sus núcleos, en sus cenáculos, en sus reuniones. No. Que éramos 10 y ahora estamos 4 y esto parece que no se desanime, no se enfríe, siga ahí. Pero es que está difícil, pero es que no nos queda tiempo. Mira, todo lo que le niegues a Dios siempre te va a hacer falta, empezando por el tiempo. Todo lo que le niegues a Dios siempre te va a hacer falta. Dios es el Señor del tiempo y de la historia. Él tiene todo el tiempo y te lo va a dar, te lo va a multiplicar. No le busques disculpas ni reparos. Al Señor no le vengas con disculpas prácticas. Si tienes una visión, una revelación donde el Señor te muestra otro camino, hazlo. Pero si es por cuestiones prácticas, el Señor no te va a admitir nunca eso, porque Él sabe cómo arreglarlo todo. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa gracia de ser fieles, como Él es fiel. Él que perseveró hasta el último momento y aprendió a obedecer sufriendo. Hasta ese grado y hasta ese nivel perseveró en el amor y se quedó para siempre con nosotros, en la Eucaristía y con María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por favor, un momentito, un minuto, antes de que se levanten. Adelante. Quiero pedirle disculpas al Padre Figueroa por no entregarle su regalo también. Padre, por favor, suba. No, pero es que no se lo queríamos dar porque le queremos pedir que siga. Además. ¿No es cierto? Bueno, si obedecemos a lo que les voy a decir, así va a ser. Gracias, Padre. Ahorita va. Hermanas y hermanos, les tengo una buena noticia. Sí, que lo abra, que lo abra. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quién sabe qué será? ¿Qué pasó, Padre? Tanto nervio. La primera iglesia, me ha tocado construir muchas iglesias o remodelar iglesias. La primera que me tocó construir de nada, o sea, de tierra a tierra, hasta casa, oficina y todo el templo, el Señor de la Misericordia. Ok, hermanos, estamos cansados. No. Les tengo una buena noticia y una mala. La buena noticia es que ha llegado la hora del café. La mala es que todavía no está. Lo están haciendo. No, la no tan mala es que les voy a pedir que cuando los llamemos vengan. Y solamente en esta ocasión, por lo que acabo de pedirle al Padre, les suplico que tomen. ¿Qué horas son? Por favor. ¿Qué horas son, Octaviano? En 20 minutos aquí, por favor.